Acceder a un empleo es una necesidad para cualquier persona, pero hay casos extremos en los que tener trabajo constituye una auténtica tabla salvavidas. Me refiero a personas en riesgo de exclusión social, gente que necesita esa oportunidad para poder retomar las riendas de su propia vida. Hoy les vamos a contar la historia de dos hombres que, tras haber estado en prisión, han decidido pasar página y empezar de nuevo. Necesitaban una oportunidad y la han conseguido con la ayuda de una fundación sin ánimo de lucro, la Fundación Integra, que hace de intermediaria entre empresas y entidades asistenciales. Se ocupa de que víctimas de violencia de género, de trata de personas, discapacitados, extoxicómanos o expresidiarios encuentren su hueco en la sociedad y sean dueños de su futuro. El año pasado hizo esa fundación que 1.500 personas, nada menos, lograran lo que creían un imposible. Sara Alonso reconstruye ahora su historia en sonidos. Me llamo José, tengo 34 años. Yo en el año 2001 me fui a Perú, tráfico de drogas. Yo estaba en la calle y la gente que se dedica a esto busca gente desamparada, gente sin nada, para que no digan que no. Te pintan el oro y el moro, te dicen que es muy fácil. El primero lo haces bien, pero es un gancho, o sea, esto para que lo vuelvas a hacer. Y a la segunda pues caes. Y estuve 8 años preso allí en Perú. Me llamo Antonio y he estado en prisión, un delito de sangre, el cual tampoco me es muy agradable hablar. Yo entré con 20 años y salí con 34. Entonces salí y en 2010, pues bueno, cosas de la vida, volví a caer, pero caí aquí, en España. Y estuve hasta el 2014. Es lo que crea la cárcel. Si tú no sabes adaptarte, vas a peor. Entras como ladrón y después sales como atracador. Lo primero que me encontré fue 2 conocidos que me invitaron a cocaína. Es un poco complicado salir de una cárcel. Y el problema es la reincidencia. Una persona sin dinero, sin recursos, a mí me han ofrecido muchas veces muchas cosas. Y allá por fin he dicho, chico, despierta. Y yo era, pues imagínate, solo en Madrid, sin nada, sin nadie. Me compré un bocadillo y una Coca-Cola y me senté en el parque allí solo a las 10 de la noche a comer un bocadillo solo. Si no tienes familia, es muy complicado. O sea, no eres nadie. Tienes que buscar una salida y necesitas pues aval, necesitas un contrato de trabajo. ¿Qué pasa? Que tú cuando sales de prisión, cuando estás dentro y dices, no, yo cuando salga consigo trabajo porque tengo experiencia en esto y esto y esto, sé que puedo. Cuando sales te llevas, y perdón por la palabra, tal hostia que dices, joder, esto es lo que yo esperaba. Soy Ana Muñoz de Dios, directora general de la Fundación Integra. ¿Qué hacéis aquí? Y les ayudamos a que encuentren un trabajo que les permita pues, retomar las riendas de su vida y ser protagonistas. Necesitaba un reto. Necesitaba demostrar a mí mismo, después de lo ocurrido, el que yo era capaz de hacer algo bueno. De que no solo cometía errores, ¿no? Pero cometer un delito no significa que ya no puedas hacer nada más en la vida. Y entonces ahí vas adaptándote poco a poco. Al principio te choca un poco porque yo en el trabajo que estoy ahora pues nunca lo he hecho. Estoy en un catering. No solo estoy trabajando, sino que hoy precisamente firmamos un contrato de fijo indefinido y no solo estás contento. Yo me acuerdo que me dieron la noticia y me eché a llorar. Pero claro, me emociono y todo ahora. No te echas a llorar porque lo he conseguido, no. Te echas a llorar porque dices, soy capaz. Estás un tiempo que dices, a ver cómo va a ir, ¿no? Tienes muchos ojos encima. Entonces dices, yo no puedo fallar aquí. Es una cuestión de amor propio. Su discurso cuando llegan muchas veces, ¿para qué vales? Para nada. O te contestan para delinquir. Y entonces llegan, como te decía, con una autoestima muy baja diciendo, no me engañes. Pero ¿quién me va a contratar sin un currículum, sin una experiencia, con antecedentes penales? Nadie me va a dar una oportunidad. El ver que personas como ellos han conseguido un trabajo y ahora les hacen indefinidos es generar una esperanza impresionante para las personas que siguen en esos mundos y que quieren salir. Ellos quieren salir, pero necesitan que alguien les tienda una mano. Pero tú todo esto lo cuentas con los compañeros de trabajo o en la empresa o... Bueno, pero el tema es ese, que no conoces cómo va a ser la respuesta de los demás. Mirarnos en el espejo y aceptar nuestra propia mierda a nadie le gusta. Y vivimos al fin y al cabo de maquillarnos. Hay gente que, presidiario, te rechaza. Y hay gente que dice, pues bueno, me podría tocar a mí. ¿Estás bien ahora? Sí, pues venga, pues a tirar para adelante. No contar que está en prisión, para mí no es un gesto de cobardía. No contar que está en prisión, para mí es una forma o un derecho de que al fin y al cabo todos tenemos nuestros secretos. Yo, bastantes explicaciones me dio día tras día el por qué estuve en prisión. Como para encima también te dan explicaciones al resto de las personas. O sea, hay que reconocer que el principio con la empresa es difícil, porque como tú dices, hay muchos estereotipos y muchos estigmas que todos tenemos y que no es fácil de romper en la primera entrevista. Lo que les pedimos es que prueben la experiencia, que cojan a una persona de las que vienen de nuestra fundación y en cuanto tienen la primera experiencia es gente tan agradecida, tan rehabilitada por otro lado, ¿no? Que como ves lo que quieren es ser normales, no quieren volver atrás, no quieren delinquir, no quieren dar ningún paso en falso que les lleve al pasado que han tenido. Entonces en cuanto la empresa tiene
tiene la primera experiencia con un trabajador nuestro, nos dice, mándame más como este. Y entonces ya pues hay empresas que contratan 200, 300 personas al año nuestras. ¿Cuántas personas empleáis al año? Pues el año pasado 1.500. Y aprendes a pagar un alquiler, aprendes a hacer una compra, aprendes a llevar los gastos de tu casa y eso te da el día a día. Que el empleo no solo te... Sí, el dinero es súper importante, por supuesto, pero cuando tú pensabas que no valías para nada ya, te das cuenta que tienes autonomía, que tienes una responsabilidad. Y ese tipo de responsabilidad te llena, te ocupa, te mantiene vivo. Como la situación que estoy viviendo ahora, yo quiero que sea mi futuro. Que tenga las recompensas diarias de yo poderme comprar una barra de pan. Yo. Sí, sí. Me parece tan pequeño, tan obvio. Que la mayoría de la gente no lo valora. Sí, eso me llena, me satisface. Yo creo que mi futuro sea así. El futuro lo miro con mucho optimismo, con muchas ganas, con mucha ilusión, pero con mucha paciencia, sin correr. La última vez que corrí me costó 14 años de prisión. No pienso correr más. Y vamos, por supuesto, segurísimo de que tengo toda una vida por delante, que solo depende de mí y que creo que soy capaz y que estoy capacitado para aprovecharlo.